ya sobre evisceración. ¿Sí? Es importante que cada uno de ustedes, como médicos generales e incluso como especialistas, conozcan este tema. Y sobre todo en aquellos casos que tal vez un paciente ha sufrido un acto quirúrgico, o bien en algunas ocasiones no ha sufrido un acto quirúrgico, pero ha sufrido un trauma. ¿Lo ven? Ha sufrido independientemente de la causa, ya sea un trauma abierto por un arma punzocortante, o tal vez ha sufrido un trauma por una explosión. ¿Lo ven? X motivos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta justamente esta situación, que es evisceración. ¿Ya? Y a veces en algunas ocasiones se confunden con hernia, se confunden con hernia incisional, ¿no ve? O eventraciones. Entonces, tenemos ciertos puntos que tenemos que tomar en cuenta en esta situación. Entonces, ¿qué es evisceración? Y esta mañana cuando tuve en consulta con mis alumnos les preguntaba, ¿esto es una eventración o evisceración? El paciente tenía antecedente quirúrgico y tenía una cicatriz. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, si nosotros tomamos muy en cuenta esa situación, el concepto va de qué significa etis y venter. ¿Lo ven? Significa fuera del vientre. ¿Pero fuera del vientre de qué? De las vísceras. En este caso, sobre todo, las vísceras que no están sujetas a la cavidad abdominal, las que son móviles. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, no es nada más que la protrusión o la salida del contenido abdominal a través de un defecto adquirido de la pared. ¿Y cuál va a ser ese defecto adquirido de la pared? Durante una laparotomía previa. Ustedes ya saben las definiciones de laparotomía, ¿no ven? ¿Sí? Les han avanzado a un inicio. Pero en algunas ocasiones no hay mencionado ese defecto que se realiza a través de una laparotomía, sino en algunas ocasiones se produce por algún accionar a nivel de la pared abdominal, un trauma, una explosión. ¿Sí? Entonces, antes o ahora también se clasificaba las evisceraciones o las eventraciones, porque también se denomina evisceración como una eventración aguda. ¿Entendido? Y la eventración crónica es justamente la eventración propiamente dicha. ¿Entienden? Entonces aquí tenemos las eventraciones que pueden ser posoperatorias o no operatorias. Las posoperatorias o inmediatas, las que les había mencionado, agudas, son aquellas que van a cruzar justamente con o sin evisceración. ¿Entendido? Y las alejadas o crónicas, esta ya es pues a consecuencia de un debilitamiento, ¿no?, paulatino, ¿de qué? De la cicatriz operatoria. ¿Ya? Esto es generalmente como una secuela, ¿de qué? De una eventración inmediata que pasó inadvertida. Y bueno, las no operatorias son las congénitas y las adquiridas. Las congénitas por aplasia de la pared. Y las adquiridas, bueno, pueden ser por múltiples causas que aquí mencionamos. Lesiones nerviosas, multiparidad o traumatismo. Vamos a hablar sobre estas, sobre las posoperatorias. En algunas ocasiones, por ejemplo, las alejadas, el día de ayer han hablado de eventraciones, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Creo que no han venido ustedes ayer, ¿no? ¿Han hablado o no han hablado? ¿Sí? Entonces seguro que les han mencionado. En algunas ocasiones las eventraciones o las evisceraciones ya pasan inadvertidas y van a ir a las eventraciones propiamente dichas. ¿Entendido? Muy bien. Pero antes de hablar de evisceración, ya tenemos que tomar en cuenta que a nivel de la pared abdominal hay diversas capas, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Que van de la superficie a la profundidad. Vamos a ver esta piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculo, ¿lo ven? Y tenemos grasa preperitoneal y peritoneo, ¿verdad? Esas son las diversas capas que existen en la pared abdominal.
Y eso va a depender también del sitio donde se encuentre, pero específicamente tenemos esa situación. Ahora, de todas esas capas, ¿ya? ¿Cuál de esas capas le da continencia a todos los órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal? La aponeurosis, ¿ve? La fascia aponeurótica, ¿verdad? Entonces, es obligación de la persona que hace una laparotomía cerrar ya con toda la técnica adecuada, es decir, la aponeurosis. ¿Entendido? ¿Sí? Si es que no se cierra la aponeurosis de manera adecuada o existe otro factor que va a condicionar que esta aponeurosis se abra, va a dar lugar a lo que nosotros denominamos evisceración o eventración. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suscitar? Va a suscitar que va a haber una dehiscencia o una disrupción de ese plano que hemos suturado. ¿Entendido? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí va justamente esta situación. Dehiscencia laparatómica. Ya con esas palabras les he mencionado qué es una dehiscencia. Una dehiscencia consiste en la desunión, separación precoz de los bordes de una herida, ya sea quirúrgicamente suturada. ¿Qué es lo que va a condicionar? Con exteriorización o sin ella del contenido de la cavidad abdominal. ¿Entendido? Y la dehiscencia se la puede clasificar en parcial o total. ¿Entendido? Entonces, también se la denomina que apertura en el posoperatorio inmediato de los planos aponeuróticos que fueron cerrados. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, sin dehiscencia del plano aponeurótico no va a existir ni evisceración ni eventración. ¿Entendido? Puede haber dehiscencia de piel, tejido celular subcutáneo, músculo, peritoneo. Nunca va a haber que se llama evisceración o eventración. ¿Entendido? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué estamos observando acá? La protrusión o la salida del contenido abdominal, en este caso, ¿qué? Un asa y parte del meso, ¿lo ve? Y el epiplón a través de la pared abdominal. ¿Sí o no? Aquí ha existido ¿qué? Dehiscencia de ¿qué? De todos los planos que les había mencionado. ¿Entendido? A eso llamamos dehiscencia completa y hay una evisceración. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, es aquella en la que todos los planos de la pared abdominal se han separado, incluso la piel. En ocasiones, el intestino protegido por una pequeña capa de fibrina no asoma por la pared. Otras veces se exterioriza de forma evidente y se constituye en una evisceración propiamente dicha. Entidad conocida y peligrosa que obliga a efectuar una nueva cirugía de urgencia. Eso también vamos a ver. ¿Entendido? Pero ya sabemos, dehiscencia completa, exteriorización del órgano intraabdominal. En este caso, el asa intestinal y parte del epiplón. Muy bien. Si hay una completa, entonces tiene que haber una parcial. ¿No ven? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Perdón, disculpas. Hola. Estoy viendo loco. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Aquí tenemos una dehiscencia incompleta o parcial, ¿verdad? ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El plano del peritoneo o de la fascia aponeurótica y del músculo y de tanto del tejido celular. ¿Qué ha pasado? Ha habido dehiscencia, separación, desunión, disrupción, ¿no ven? De lo que se ha suturado, pero no de la piel, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está saliendo? Está saliendo la víscera a través de esa dehiscencia. Aquí existe evisceración. ¿No? Aquí existe evisceración. Solamente que la evisceración está oculta. ¿Entendido? O también podemos decir, está contenida. Y en algunas ocasiones, ¿qué puede pasar?
puede pasar inadvertida y esto, ¿a qué va a ir? A una eventración. ¿Entienden? Oye, miren, el plano poneurótico, ¿qué ha pasado? Ha habido una dehiscencia. ¿Qué hemos dicho? Si el plano poneurótico sufre una dehiscencia o una disrupción, una desunión, ¿qué va a haber? Evisceración. ¿Entendido? ¿Sí? Cuidado, ¿eh? Cuidado que ponga dibujos y les diga qué es lo que sucede. Solamente que la piel está conteniendo esa evisceración. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, lo que les preguntaba a mis alumnos era lo siguiente: ¿a partir de qué día puedo decir eventración? ¿Entendido? Y a partir de hasta los cuántos días yo puedo decir que este paciente tiene una evisceración. Es decir, desde el día 0 después de la laparotomía hasta el día 30 puede aparecer una evisceración. ¿Entendido? Después del día 30 para adelante ya es una eventración propiamente dicha. ¿Entendido? Muy bien. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Quién sabe de eso? Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre evisceración y eventración? Y hernia, ¿no ven? Tiempo. Primero, tiempo. Otra. En la hernia es un defecto adquirido. ¿Sí? ¿Es después de una laparotomía? No. No, ¿lo ven? Sino es un defecto a través de un orificio anatómicamente constituido, pero que debilitado, ¿verdad? Eso es ¿qué? Hernia. Eventración. Tiene que haber un orificio o un defecto preformado, ¿lo ven? ¿Sí o no? Nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces no es a través de un orificio anatómicamente constituido, sino es preformado, lo hemos realizado. ¿No ven? El maleante ha venido con su cuchillo, meta, de hecho, ¿no ven? Y por ahí van a salir las vísceras. Un defecto, pero preformado. ¿Entendido? Lo ha formado. Vale. Muy bien. ¿Por qué es así esta cosa? De hernia, ¿tiene saco? En la eventración, ¿tiene saco? Sí. La evisceración, ¿tiene saco? No. No tiene. Está exponiendo que se llama está exponiendo el contenido, ¿no ve? Hacia el exterior. ¿Entendido? Cosas diferentes. ¿Qué sería esto? Una evisceración, eventración. ¿Qué? Es una evisceración, ¿no ve? ¿Sí o no? Todos los planos están abiertos, menos el de la piel. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Evisceración. ¿Ha habido una dehiscencia total o parcial? ¿O completa Parcial. e incompleta? Parcial. Muy bien. Aquí está lo que les mencionaba también. Si existiera una explosión, o tal vez utilizara un arma blanca, va a haber también que exteriorización de las vísceras ya a través de la pared abdominal. Pero aquí no ha habido pues que una laparotomía, ¿no ve? ¿Sí o no? Muy bien. Ahora dice, la dehiscencia laparatómica es más frecuente en hombres en una relación de 3:1. ¿Por qué? Porque
justamente la musculatura es uno de los factores que también va a condicionar a que se retraiga o exista esa desunión o disrupción del plano aponeurótico. Es por eso que en algunas oportunidades, cuando estamos cerrando la pared abdominal, ¿qué le decimos al anestesiólogo? Una relajadita le decimos, ¿no ve? 50 centavitos más, ¿no ve? Le pedimos, o no, que nos los coloque por la vena relajante muscular, para que ese músculo justamente esté relajado y nos permita un cierre adecuado del plano aponeurótico. ¿Entendido? Otra cosa más que pedimos a los anestesiólogos es que cuando despierten al paciente, el paciente pues despierta relajadito, tranquilito, ¿no ve? Como ¿sí o no? Y que no despierte todo ese ratito de visceral. ¿Entendido? ¿Sí o no? Ahí vemos la calidad del anestesiólogo también. ¿Entendido? ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, en relación a las evisceraciones, oye, si no se actúa inmediatamente, ya la tasa de mortalidad es alta. ¿Entendido? Es alta. No así tanto las eventuaciones. Es por eso que es obligación de nosotros catalogar en qué grado se encuentra esta evisceración. ¿Qué estamos viendo acá? Evisceraciones. ¿Entendido? Sí. ¿Contenidas o no contenidas? No contenidas. No contenidas. ¿Licencias totales o parciales? Totales. Totales. ¿No ven? ¿Sí o no? Entonces, miren, aquí incluso ya hay un poco de fibrina. La pared está un poco edematizada. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ya. Ahora, nosotros tenemos que saber qué grado será esta evisceración, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser nuestro accionar como médicos generales? ¿Qué es esto? ¿Qué? Fuerte, fuerte, sin miedo. ¿Evisceración o eventración? ¿Qué estamos viendo acá? Miren, los puntos, ¿verdad? Pero está cubierto por piel. ¿Sí o no? Hay una cicatriz operatoria, le hemos hecho maniobra de Valsalva y salió todo esto. ¿Sí o no? ¿Qué sería? ¿Evisceración o eventración? Evisceración. Vamos a ver la siguiente foto. ¿Evisceración o eventración? Eventración. Oye, la piel está cicatrizada. Eventración. ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí. Pero hay una protrusión a través de este defecto, ¿verdad? Eventración. ¿Sí o no? ¿Evisceración o eventración? Eventración. Eventración. Pero ustedes deberían de preguntarme, ¿no ve? ¿Qué? Tiempo. ¿No ve? ¿Sí o no? Yo les digo, esto es después de un año de su cirugía. Eventración. Eventración. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, ¿cómo clasificamos las evisceraciones? ¿Ya? Todo va a estar en relación al borde antimesentérico. Porque un asa intestinal tiene dos bordes, ¿no ve? El borde mesentérico, porque es el mesenterio, le está dando irrigación, y el borde antimesentérico. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta pared abdominal? ¿Hay dehiscencia total? Sí. Muy bien. El borde antimesentérico está saliendo a través de la herida y está llegando al borde de la piel o saliendo del borde de la piel. No. No. Entonces, esta es una evisceración grado 1. ¿Entendido? El asa está contenida en el fondo del defecto de la pared. Y en algunas ocasiones puede que la piel, que se llama, puede haber una dehiscencia incompleta, donde la piel puede estar sujetando esta asa, y entonces no nos podemos dar cuenta y el paciente va a evolucionar a ¿qué? Una eventración. ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando con el borde antimesentérico? Llega hasta la piel. Llega hasta el borde de la piel, pero no lo sobrepasa. ¿Entendido? Entonces, esa es un grado 2. ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué ha pasado? Está El sobresaliendo. borde antimesentérico
e incluso el borde mesentérico han sobrepasado toda la pared abdominal. Están por encima de la piel. ¿Entendido? Entonces esta sería un grado 3. Ahora, el accionar en un grado 3. No va atrás, ¿no? Ahí está. El accionar en un grado 3, en un grado 2 y en un grado 1 es diferente. Es decir, el tratamiento que yo le vaya a dar. ¿Entendido? Ahora, pero para que exista una evisceración, tiene que haber un factor, algo que haya condicionado esta situación, ¿verdad? Pongo un ejemplo. Es un paciente que está con una peritonitis, ¿ya? Una cirugía sucia, ¿entendió? Sí. Pero aparte de esa peritonitis, este paciente tiene una neumonía, ¿entendió? Y estaba con tos. Lo operamos, hacemos la mejor cirugía posible, cerramos el plano aponeurótico, pero existe un factor. ¿Cuál es ese factor que puede condicionar a que exista evisceración? La tos. La tos. ¿La tos qué va a hacer? Va a incrementar la presión intraabdominal. ¿Lo ven? Entonces, todo aquello que incremente la presión intraabdominal, ¿ya? Es el factor desencadenante para que se produzca una evisceración. ¿Entendido? Pero al mismo tiempo tiene que existir factores predisponentes. ¿Entendido? Muy bien. Vamos. El accionar. Ay, despacio. Ya les decía, va a ser diferente en un grado 1, en un grado 2 y en un grado 3. Vamos a hablar posteriormente de esas cosas. Vamos. Entonces, ahí están. Factores desencadenantes y factores predisponentes. Los factores desencadenantes, ¿ya? Es todo aquello que produzca aumento de la presión intraabdominal. ¿Entendió? El factor desencadenante es aumento de la presión intraabdominal. Y los factores predisponentes los vamos a dividir en 3. ¿Cuáles son esos 3? ¿Ya? Aquellos factores relacionados con el enfermo, con el paciente, relacionados con el acto quirúrgico y relacionados con la enfermedad. ¿Entendido? Vamos a desglosar cada uno de ellos. Muy bien. Factores predisponentes relacionados con el enfermo. ¿Qué hemos dicho? Edad y sexo. ¿Entendido? ¿Quiénes son más predispuestos en relación al sexo? Los varones. Hemos dicho, ¿a consecuencia de qué? De la musculatura. La musculatura, pero ahora la mayoría son, no sé, ya no somos ni musculosos, ¿no ve? ¿Sí o no? Más nos gusta tener nuestra guata, ¿no ve? Es decir, nuestra barriguita, ¿no ve? Muy bien, la edad, dice, pacientes por arriba de los 60 años. ¿Entendido? Sí, muy bien. Las proteínas, pacientes que tienen hipoalbuminemias, sobre todo. Pacientes que tienen defectos, es decir, en la vitamina C, hipovitaminosis. Es por eso que han visto en algunos pacientes que hemos operado, ya les colocamos vitamina C, porque interviene nomás en el proceso de cicatrización. Aquellos pacientes que tengan neoplasias, ya pacientes que hagan anemia, que hayan hecho tal vez un shock hipovolémico, ¿entendido? Es por eso que aquellos pacientes que hayan perdido bastante sangre, tenemos que nomás administrarles en el postoperatorio en la cantidad de sangre que corresponde. Pacientes obesos, diabéticos, pacientes que tengan tal vez alguna alergia, o pacientes que consumen tal vez mucho corticoide, como por ejemplo pacientes con artritis reumatoidea, lupus eritematoso, ¿entendido? Tenemos que tener muy en cuenta esa situación. Y pacientes que han sido sometidos tal vez por alguna neoplasia a irradiación, ¿entendido? ¿Sí? Factores relacionados con el acto quirúrgico. Ya les decía, la anestesia, el tipo de incisión que vayamos a hacer, la táctica y técnica quirúrgica que vayamos a hacer,
Avenamiento y el material de sutura que vayamos a utilizar. ¿Qué es avenamiento? ¿Han visto ustedes cuando han ido a sus lotes de cirugía, ya sea uno, dos y tres, han estado en pacientes operados? ¿Qué tienen? Drenajes, ¿no ven? ¿Y qué estamos haciendo al colocar un drenaje? Estamos debilitando la pared, porque estamos debilitando ¿qué? El plano aponeurótico, ¿verdad? Entonces, cuando retiremos el drenaje, podemos sacar también el asa, el epiplón, ¿entendido? Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿entendido? ¿Sí o no? Muy bien. Oye, material de sutura. No es lo mismo, pues, suturar el plano aponeurótico con, no sé, con cardwood, que con vicril, nylon o seda, ¿verdad? ¿Sí o no? Hola. En reunión ahorita. Ya, oye, estoy en reunión. Luego te llamo, porfa. ¿Ya? Ya, mañana. Lo mismo, ¿no ve? ¿Por qué? Algunos son hilos reabsorbibles, ¿verdad? Y otros son hilos que no se reabsorben. El cardboard se reabsorbe más rápido que el vicril. ¿Entendido? Entonces, por eso, el material de sutura es importante. Relacionados con la enfermedad, infecciones de la herida operatoria. ¿Entendido? Por ejemplo, ese paciente que ha estado con peritonitis, hay pus, ¿verdad? Esa pus puede contaminar la herida, ¿verdad? Y al estar la herida contaminada, húmeda, ¿qué es lo que va a pasar? No será cerrar adecuadamente y puede haber dehiscencia y eso va a condicionar a una evisceración. Mira, ya nos ha molestado y pues Volver a reiniciar. ¿otra vez? ¿Sí? Cuidado. Entonces, ya les decía, factor predisponente relacionado con el paciente, relacionado con el acto quirúrgico y con la enfermedad. ¿Entendido? ¿Sí? Una cirugía limpia, donde se ha abierto la pared abdominal, tendría que dar lugar a una dehiscencia y a una evisceración. No, ¿no ve? No. Pero si digamos era una cirugía limpia y he optado por hacer una incisión, no sé, de unos 30 centímetros, ¿no ve? Y el paciente está con neumonía, ¿ya? ¿Hay la posibilidad de evisceración? Sí. Sí, ¿no ve? ¿Entendido? Por eso, todo lo tenemos que asociar. Debería sacarlo aquí nomás, ¿no? Allá no nos puede. ¿Qué está haciendo? ¿Está mal el equipo? ¿Qué? Muy bien. Eso, doctor. Archivos recientes. Sí. Tienes que apurarnos porque en 42 minutos tanto y hablador. ¿No? Infecciones. Listo. Entonces, factores desencadenantes, hemos mencionado todo lo que produzca aumento de la presión intraabdominal. Por ejemplo, aquellos pacientes que tengan ascitis, pacientes que tengan hilio. ¿Y por qué se produzca hilio? Debe haber una causa. ¿Qué tal si es un paciente que ha sido operado por una peritonitis, se ha hecho una limpieza aparentemente prolija, pero ¿qué ha pasado? Hay un sector donde no se lo ha drenado adecuadamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ir creciendo la infección y eso va a condicionar un proceso inflamatorio de la serosa visceral o parietal y va a condicionar a un hilio. ¿Entendido?
ese ilio que va a producir aumento de la presión intraabdominal y se va a producir una evisceración si estamos en el tiempo menor a los 30 días del acto quirúrgico. Aumento del tono músculo parietal, hemos dicho, si es breve y brusco, como por ejemplo si el paciente está presentando tos o vómitos, o si es sostenido debido a algún problema, no sé, una peritonitis, una disnea. Las peritonitis, por ejemplo, terciarias, ¿no ve? O residuales que existen, nos pueden condicionar esa situación. Y esto es un pequeño examen, lo que hemos mencionado, la edad, ya sabemos específicamente cuál es la situación, las enfermedades crónicas, aquellas enfermedades que producen deterioro del sistema inmunológico, ¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, la edad, hemos dicho por arriba de los 60 años, que es más frecuente y en el sexo masculino. Las enfermedades crónicas, todas este tipo de enfermedades como por ejemplo las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, pacientes con diabetes, pacientes con cáncer, pacientes con procesos infecciosos, pacientes que tengan alteraciones del estado nutricional. Ya sabemos, no todos los gorditos son bien nutridos, ¿no? Es decir, los obesos, los pacientes que tienen, son delgados, o bien que tengan otros estados carenciales, ya una situación de vitaminas o otros tipos de situaciones. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, la diabetes puede condicionar que se exista un retraso en el proceso de cicatrización? Justamente actúa, a consecuencia de un retraso de la actividad fagocitaria, favorece el desarrollo bacteriano, disminuye la síntesis de colágeno y anula el proceso de cicatrización. Hemos mencionado que los esteroides también van a condicionar el uso excesivo, una debilidad y disminuyen el proceso de cicatrización de una herida. ¿Entendido? También se ha mencionado que aquellos pacientes que consumen cierto tipo de medicamentos, como por ejemplo mucho uso del salbutamol, el captopril y la hidroclorotiazida, pueden ser condicionantes a que desarrollen un cuadro de evisceración si han sido laparotomizados. ¿Entendido? El tabaco también, ¿qué es lo que va a producir? A nivel de los vasos, hemos dicho, altera la permeabilidad, el flujo sanguíneo, hay espasmo, eso va a condicionar posteriormente que exista poca perfusión tisular de oxígeno y eso va a condicionar posteriormente al proceso de cicatrización. El alcohol también va a afectar en el proceso de cicatrización. ¿Otra vez? Muy bien. Todo paciente que haya tenido alguna cirugía y se haya accedido por la misma vía al hacer la laparotomía, también puede ser una condicionante para que el paciente haga una evisceración. ¿Entendido? ¿Ya? Esto es un poquito más o menos repetido a lo que hemos hablado. Estamos hablando del acto quirúrgico, ¿lo ven? Deficiencia de la técnica anestésica, sobre todo la relajación durante el cierre de la laparotomía, deficiencia técnica quirúrgica. Oye, yo les digo en algunas oportunidades, en los nudos que se vayan a hacer a nivel del tejido que queremos aproximar, no es pues estrangular el tejido, ¿no ven? Solamente es aproximarlo, ¿verdad? En algunas ocasiones se hace una sutura o un nudo tan fuerte que va a producir isquemia del tejido, y al producir isquemia del tejido ya va a haber necrosis y por ende se va a producir una dehiscencia. ¿Entendido? En algunas ocasiones ya hemos visto, están muy apretadas, en algunas ocasiones no se sigue el cierre como debería de ser, siguiendo una regla que les voy a explicar más luego cuando hagamos el tratamiento, ¿ya? Y lo más importante, que cuando vayamos a cerrar una laparotomía, deberíamos de cerrar piel con piel, tejido celular con tejido celular, músculo con músculo y plano aponeurótico con plano aponeurótico. En algunas ocasiones cierra plano aponeurótico con músculo y no hace un cierre adecuado. ¿Sí? Ya hemos hablado de que
aparece el famoso ilio, que no es nada más que ausencia del tránsito intestinal, y tiene que haber alguna causa que haya condicionado esta situación, lo cual va a condicionar aumento de la presión intraabdominal. ¿Sí? Bien. Bueno, es importante tomar en cuenta el tipo de incisión que vayamos a hacer ya cuando queremos hacer una laparotomía en el laparotomía respectiva. La literatura también nos menciona que las incisiones verticales, ya, las verticales son menos ya eventrógenas que las incisiones transversas. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Qué más? Hablamos que son menos frecuentes en la región infraumbilical que en la parte superior del abdomen. ¿Sí? Ahora, todo también va a estar en relación al tamaño de la incisión que vayamos a hacer. Mientras más grandes las incisiones, ya más posibilidad de que evisceración exista. Bien, entonces, si nosotros catalogamos a nuestro paciente y tenemos ya todos los datos predisponentes y desencadenantes, bueno, tenemos que hacer un diagnóstico de nuestro paciente. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ya? En cuanto, ¿cómo yo me voy a dar cuenta que mi paciente está eviscerado? Entonces, para eso tengo que hacer primero un examen clínico. ¿Y qué es lo que hacemos generalmente cuando revisamos a nuestro paciente postoperado? Vamos y identificamos la herida operatoria y las gasas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, un dato muy llamativo es que cuando existe una evisceración, las gasas estén empapadas por una secreción más o menos cero sanguinolenta. Le dicen como lavado de carne o asalmonelado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes ven los apósitos están manchados de abundante líquido serohemático como lavado de carne, eso nos dice que existe una evisceración. Otra situación, el paciente puede estar con ilio, puede haber distensión abdominal. Otra situación, el paciente puede estar con vómitos. Otra situación a nivel de herida operatoria. Lo que menciono, ya generalmente, ya entre punto y punto, ya va a haber tanta tensión que va a haber una separación del borde de la herida. ¿Cuándo nosotros nos vamos a dar cuenta? Especialmente entre el cuarto o quinto día del posoperatorio. ¿Sí? En caso de una buena cicatrización de una herida, un reborde o lomo subcutáneo, es decir, un sobrelevantamiento. Pero cuando existe ya una evisceración, este lomo o este sobrelevantamiento de la herida operatoria no existe, más bien existe una depresión. ¿Entendido? Pero lo más llamativo en estos es que la presencia de lo que les había mencionado. Vamos a ver, aquí está. Me está haciendo renegar esta cosa. El otro hay que traerse computadora nomás, ¿no? Creo que sí. A ver. Era que me digan, no veníamos aquí, nos íbamos al aula de días de cirugía. Entonces, primer dato, el paciente puede que esté entre el cuarto y quinto día, no exista este lomo subcutáneo, sino que exista esta depresión. ¿Entendido? ¿Qué más? El tiempo medio, ya, para que aparezca una dehiscencia,
de la pared puede situarse entre los 6 y 10 días. Un 60% puede ocurrir durante los primeros 6 días y un 90% hasta los 10 días, primeros 10 días. ¿Sí? En algunas ocasiones pueden aparecer más tardíamente. Podemos esperar hasta las 3 semanas después de la cirugía. ¿Sí? En algunas ocasiones tenemos que tomar en cuenta esta situación, la del retiro de los puntos. Sabemos que nosotros debemos retirar los puntos entre el 7º y 10º día y tenemos que ver ciertas características para retirar los puntos. La herida debe estar limpia, seca y no debe haber ningún tipo de secreción. ¿Entendido? Si no hay nada de eso, procedemos a retirar. Pero ¿qué es lo que pasa si existen esos factores que les había mencionado? Hay la posibilidad de que al retirar los puntos, inmediatamente ya a las horas o al día siguiente se produzca la evisceración. Vamos. ¿Otra vez?